para miles. En el día de hoy nos acompaña Ezequiel Cufré, ex ministro de Hidrocarburos de la provincia, también referente de la Cámara de Servicios del Golfo San Jorge y de la Asociación de Transición Energética Sostenible. ¿Recién llegado de Las Heras? Sí, estuve en Santa Cruz, trabajo en el trabajo que tengo actualmente, tiene operaciones en Santa Cruz, así que siempre en la semana estoy en un lado o en el otro. Bien, bueno, bienvenido, Ezequiel, a este espacio que dijimos, bueno, vamos a dedicarle un espacio seriamente a este tema que nos parece que hay que abordarlo, digamos, con la seriedad que amerita, porque, bueno, es una tendencia a nivel mundial y me parece que nuestra ciudad y la provincia de Chubut tiene un rol importante, ¿no? Tanta productora de energía. Estos temas los hemos hablado ya, digamos, hemos tenido algunas discusiones. Acá en la 100.1, transición energética. Ya hablamos con Pablo Bertinat, que escribió un libro sobre esto. Hablamos también sobre litio con otra autora investigadora. Y bueno, queríamos hablar con vos como referente acá local. Sos el primero de acá que está seguramente pensando este tema. ¿Cómo explicarías de entrada lo que significa la transición energética y el rol que juega Comodoro y Chubut en este tema? Bueno, desde hace un tiempo se viene discutiendo fuertemente a nivel mundial, digamos, a nivel global, transformar las diferentes matrices energéticas que tiene cada país, la forma en que está produciendo energía, y llevarla hacia una forma de producir energía que emita menos cantidad de gases de efecto invernadero para contribuir a los compromisos de bajar el calentamiento global. Para eso se han fijado objetivos, diferentes objetivos en las COP 25, 26, vamos ya para la 28, en donde tanto nuestro país como diferentes países asumieron compromisos fuertemente. Por supuesto que parte cada país de su realidad, ¿no? O sea, tenemos países que tienen una matriz energética fuertemente dependiente del carbón, por ejemplo, que sería una de las más nocivas por la cantidad de gases de efecto invernadero que emite, y tenemos un país como la Argentina, donde su matriz energética es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos tiene una fuerte dependencia del gas, alrededor del 70%. El gas es un combustible que emite menos cantidad de dióxido de carbono que de gases de efecto invernadero que el carbón, por ejemplo, o que la quema de combustible, ¿no? Generación forzada se le dice. Por lo tanto, nuestra matriz energética, comparada con muchas otras matrices, podríamos decir es más amigable con el medio ambiente, pero así todo no hay que quedarse con esa mirada, sino que tenemos que avanzar hacia una generación de energía limpia, ¿no? Que no solamente se trata de la forma de generar. La transición energética tiene mucho que ver con la forma de generar, pero mucho que ver con el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿no? Tener una mirada sustentable, no consumir la cantidad de energía que consumimos, no derrochar, cuidar el agua, el reciclado. Bueno, todas esas cuestiones también son prácticas que tenemos que ir incorporando y son parte necesaria de una transición energética sostenible, ¿no? En la primera columna hablamos con Bertinat, decían, no es un problema solamente tecnológico. Digamos, está la cuestión técnica, que no es algo menor, digamos, cómo digamos, se aborda ese tipo de energías, es una cuestión política también. Y ahí, bueno, estábamos repasando y comentando un poquito este proyecto de soberanía energética, ¿no? que presentó la provincia, ya tiene la firma del gobernador, y ahí efectivamente hay un cuestionamiento, por lo menos en sus considerandos, de la desconexión y de los localismos que se han generado, por lo menos hasta el momento, una visión, digamos, autocrítica pareciera, en la provincia de Chubut, enclave Comodoro, enclave Puerto Madryn, la cordillera por otro lado, y una falta, digamos, de coordinación en ese sentido. ¿Cómo ves esa dinámica entre la particularidad de lo local y la necesidad de, bueno, un mercado mayorista a nivel nacional, y hay una provincia que tiene la paradoja de que produce 10 o 14 veces la energía que consume, y hay pueblos que no tienen? Bajó de 14 a 10, no sé por qué. 10 veces más producimos de la que consumimos, ¿no? Por supuesto que es variable eso en el tiempo. Pero así como podemos describir el enclave de Chubut, que es bien conocido, sabemos de las 3 polos
bien concentrados de producción y de actividad. También hay enclaves así a nivel nacional, y la energía se demanda fuertemente en donde tenés ese enclave fuertemente dependiente de la energía, ¿no? Ahora, fíjate qué interesante esto, y sin entrar en el tema de la ley de soberanía, Sí. porque la ley, si bien plantea esto, yo no creo que sea el origen por la cual determinados actores se sentaron a pensar esa ley. No solo la problemática de Chubut, por así decir, sino que tampoco la transición energética en sí mismo. Porque si nosotros vemos la ley de generación de energía renovable, porque cuando empezaron los parques eólicos, ya incluso ahí se determinó la constitución de una mesa del hidrógeno. O sea, esto, como vos mencionaste al principio, Chubut tiene un rol protagónico a nivel nacional. Actualmente es el mayor productor de energía renovable del país, así que claramente... ¿es el mayor, Chubut? Es el mayor productor de energía renovable, eólica en particular, 1.300 gigas, después sigue Buenos Aires, ¿no? Dentro de este esquema, para ir a la pregunta de cómo veo estos enclaves y el gran aislamiento, ¿no? Se menciona el 85% de las 25 localidades entre comunas y municipios que están eléctricamente aislados, podríamos decir, ¿no? Incluso esas comunas tienen generación forzada, esto de un generador a combustión, y no tengo presente ahora el costo, pero el costo que demanda esa generación es económicamente inviable, no es sustentable, pero bueno, en su momento era la forma de resolver esta situación, incluso hasta el día de hoy. Capaz que nos hemos quedado en el tiempo en dar una solución más eficiente. Ahora, la generación, la transición energética y la generación de energía renovable, justamente son mecanismos que permiten romper ese aislamiento, porque están pensados para generar en lugares puntuales aislados, donde, por supuesto, resolver un tendido eléctrico a una distancia de las que conocemos acá en Chubut es complejo y caro, y sin embargo las energías, por ejemplo, solar o eólica, vienen a resolver esto y no necesitas el tendido. Tenés una cuestión de garantía energética o estabilidad energética para que vos tener garantizada una energía permanente a la hora que vos la querés. Ahí hay que evolucionar un poco más, que es lo que te garantiza la generación forzada. Pero podríamos tener sistemas híbridos. En algunos momentos, ya que existe el modo de generación con combustible, no hay que eliminarlo directamente, pero sí hay que hacer híbrido, se denomina poner junto con ese sistema de generación un sistema de generación de energía renovable que puede ser solar y eólico, ambos podrían ser en nuestra provincia, y ir resolviendo paulatinamente esta situación. Hidrógeno, se lo usa acá en Comodoro Rivadavia, eso también se puede transportar. Sí, por supuesto que sí. Es más complejo porque se puede hacer, pero recordemos que a medida que vamos subiendo en la cadena también es más costoso, porque acá hay algo que nos cruza transversalmente, que es el conocimiento. O sea, lo que nosotros no debemos perder es la carrera de dominar las técnicas y el conocimiento y la tecnología. Eso debemos competir, debemos dominarlo para poder tener soluciones cada vez más sustentables, porque una vez que uno domina todas esas herramientas, podés tener a disposición energía de manera competitiva. El problema es cuando no lo tenés y todo lo tenés que comprar afuera. Nosotros, en Comodoro Rivadavia en particular, hace prácticamente 2005, 2006, se decidieron 5 lugares en el mundo para generar hidrógeno con una planta, un hidrolizador. Y uno fue Comodoro Rivadavia, con el proyecto que tiene la empresa Capsa y Chico, que desde el 2009 se puso en producción, genera aproximadamente 100 toneladas o metros cúbicos de hidrógeno normalizado, que hizo punta en su momento, ¿no? Sin embargo, en los 10 años un poco nos quedamos en esa carrera porque no se logró integrar esa cadena. Hay un montón de razones. Por supuesto, fuimos el primer lugar en Latinoamérica que tuvo el primer parque de generación eólica, que fue el Parque Antonio Morán, que nos dio un montón de aprendizaje. Muchos lo cuestionan, no, míralo cómo quedó, pero la verdad que fue revolucionario en ese momento y nos dio un montón de tecnología y aprendizaje que hoy, fíjate que somos la principal provincia productora de generación de energía eólica. El día viernes, si no me equivoco, o el sábado, NRG, una empresa fundada en Comodoro Rivadavia, pensada, concebida con compañeros, vecinos nuestros que trabajaron fuertemente ahí, empezó a inyectar con un generador construido por ellos mismos en Castelli, una ciudad de la provincia de Buenos Aires,
con un generador que diseñaron y tiene valor agregado nacional en un porcentaje que es del 48%. Es un montón. Tenemos que estar sumamente orgullosos de las cosas que han pasado. En hidrógeno tenemos que seguir corriendo esa carrera. Falta mucha tecnología a nivel global, digamos. Nosotros tenemos un proyecto que es un lujo, que vienen de todas partes del mundo. El año pasado pasaron 10 embajadores por la ciudad, que vinieron de diferentes países, de todos países de alta tecnología: Corea del Sur, Alemania, Canadá, Australia, España, bueno, un montón de embajadores referentes, Países Bajos, que vinieron a conocer ese proyecto, porque ellos andan por el mundo y hay muy pocos lugares en donde se puede ver funcionar el hidrógeno. Uno es Comodoro Rivadavia, así que por supuesto que se puede llevar al interior, pero hay propuestas mucho más eficientes para resolverlo y mucho más rápido, ¿no? Bien. Una más. Después vamos a hablar de política partidaria. Esta es política. Acá también. estoy. Bien. Una de las que me parece es la pregunta de este espacio. La industria de los hidrocarburos, el petróleo, gas, ¿qué rol juega en esta transición? ¿Es una transformación y una transición hacia ese tipo de energías? ¿Es un bloqueo? Digamos, ¿qué rol crees que juega? Digamos, hay una contradicción ahí, ¿no? Es un largo debate, ¿no? Que no está terminado. Mirá, la visión que yo tengo al menos, recordemos que la cadena de valor de los diferentes insumos y productos que se hacen con los hidrocarburos no es solamente el gasoil y la nafta, ¿no? O sea, toda la cadena de valor y los productos plásticos se hacen, o la petroquímica, se hace todo con el petróleo, por lo tanto eso no va a desaparecer. Es necesario y la industria nuestra lo necesita en el día a día. Va a seguir existiendo y seguramente demandará un esfuerzo muchísimo más grande para innovar en materiales que no dependamos de esa industria, ¿no? Por lo tanto, el Golfo San Jorge claramente tiene un montón de campos y de cadena de valor que abastecer. No se termina con la discusión de en qué van a andar los automóviles, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, dentro de los hidrocarburos está el gas. Hoy algo te mencioné del gas. En la transición energética se pone en discusión que el gas es el vector energético de la transición energética. Vector energético, entre paréntesis, definición. Insumo que produce energía, con el cual podemos producir energía. Que no es la energía directamente, sino de la cual... El insumo con el que vamos a producir energía. Hidrógeno es un vector energético. Amoníaco es un vector energético. Y fuel es un vector energético, ¿se entiende? Gas es un vector energético. Bien. Si nosotros transformamos un generador a combustión interna con nafta o gasoil, lo hacemos de gas, automáticamente tenemos, para hacer directamente un 50% de baja de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un montón, es un montón. Entonces, para la carrera de cumplir los objetivos que tenemos como que asumimos en la COP27, en la 26 fue la que más se asumieron. Ahí le dijeron por primera vez, digamos, los estados no tienen que subsidiar más los fósiles. Por primera vez, después si pasa, pero es la primera vez que se dijo, hay que empezar a poner guita en otro lado. Y Estados Unidos claramente tomó una decisión este año que se está notando fuertemente la carrera que hay en la transición energética, permitió inflación para subsidiar la transición energética. Hay un montón de cuestiones ahí muy interesantes para mirar, lo cual es una discusión geopolítica, ni hablar, que nosotros, y más como Chubut, yo lo planteo parado en Chubut, digo, yo quiero dar esa discusión, quiero ser parte de esa transición, porque así como hemos sido líderes en la generación de energía a través de los hidrocarburos, claramente hoy se está cuestionando no solo el liderazgo, sino que hacia futuro viene una discusión geopolítica y económica que se va a dar, en la cual uno podrá o no ser protagonista dependiendo de lo que nosotros discutamos y el eje que nosotros queramos llevar adelante. Nadie va a venir a la discusión por nosotros. Claro. O sea, si nosotros podemos estar tranquilos, podemos decidir otra matriz productiva, podemos decidir ser, no sé, sustentable de otro modo, y eso no va a existir. De hecho, un gran llamado de atención, para mí en particular, ¿no? Es ¿por qué Fortescue eligió el Río Negro para poner la planta? O sea, yo lo pongo en discusión. Para mí fue o sea, Chubut en particular tiene el factor de carga eólico para los parques eólicos de mayor
rendimiento a nivel mundial puestos en actividad, Sí. ¿no? Manantiales Behr acá mantuvo Sí. 70% de factor de carga durante un mes sostenido, cuando el promedio es 35 a nivel mundial, que no hay duda. Ahora, eso también nos demuestra de que no es suficiente con tener recursos. No es suficiente. Es necesario el liderazgo. El Bueno, liderazgo ese político, tema- tecnológico. Lo hablamos con el ministro Cavaco. Le preguntamos en su momento sobre Fortescue, qué había pasado. Fortescue, de hecho, creo que compró, y ahí se alzaron varias voces en el cielo de los sectores, digamos, agropecuarios. Eso, cherrura. Esto es contradictorio por una ley que existe del gobierno de Macri, que impide que ahí donde se ponga, digamos, un molino eólico, no puede haber actividad productiva ganadera, agropecuaria. Pareciera que eso está resuelto, pero Fortescue compró bastantes hectáreas acá para poner parques eólicos. No puso la planta, La planta ¿no? todavía no la puso en ningún ni en, lugar. ni en Río Negro, pero ya, Lamentablemente. gracias pero, a Pichot, Claro, tiene, bueno, él fue el manager o, sí. no sé, otra frase más feliz, que pudo traer esa inversión, ese compromiso de inversión. Río Negro hizo una ley particular para favorecer esa inversión en Río Negro, una zona franca, una estimulación de incentivos productivos, un marco legal, ¿no? Ahora, la razón por la cual ese proyecto todavía al menos no empezó a tomar forma, a madurar, es porque a nivel nacional nuestra matriz legal principal no existe, no está definida. No hay un marco legal del hidrógeno y qué tipo de inversiones. Estamos compitiendo, perdón, ¿no? Pero estamos compitiendo con en qué lugar a nivel global se van a hacer las inversiones. Por lo tanto, tenemos que entender que hay muchos otros lugares que tienen propuestas en incentivos o marcos legales más competitivos que van a ser más atractibles para que hagan una inversión en otro lugar. Nosotros debemos competir de la misma manera, si no esa inversión va a estar en otro lado. Hay una propuesta de que esa compañía lo haga en nuestro país, que en este caso es en Río Negro, pero el marco legal todavía no está definido. Hasta que no esté definido, claramente esa inversión, que son intensivas y de largo plazo, se está hablando de 30 años, nadie va a arriesgar ese capital. Eso también lo tenemos que entender. No podemos esperar tanto tiempo para que se defina un marco legal. Se hace un anuncio, una inversión, y no se concreta, se promete un marco legal. El año pasado tuve la oportunidad de participar en el Congreso de Bariloche de Hidrógeno, que me invitó el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, que fuimos juntos. Ahí se anunció el marco legal que iba a ser tratado y hasta el día de hoy no fue elevado al Congreso. Nosotros estamos, por supuesto, pidiendo que se lleve a cabo. Otro dato más te doy. Bien. CAPSA, el grupo CAPSA y chicos, 10, 12 años de curva de aprendizaje, de maduración, de entrenamiento de gente. Se conoce en todo el mundo ese proyecto, ¿sí? Bueno, terminan definiendo hacer su proyecto de generación de amoníaco, 800 toneladas de amoníaco, en Chile, en Antofagasta. ¿Por qué perdimos esa inversión? No hay duda que la iban a hacer acá la inversión esa, porque todavía no está el marco legal para garantizar que esa inversión pueda realizarse que van a ir dirigida a una innovación tecnológica muy fuerte y que nos va a poner a la cabeza la competitividad mundial. Bueno, hoy, por alguna razón, ese consenso no está. Vemos otras cuestiones, otras razones que las podemos entender, ¿no? Pero yo voy a discutir, militar de alguna manera las inversiones para nuestra provincia. Y en este marco, ¿cómo ves la posibilidad de explotar el litio, de que tanto se está hablando en Chubut? No, lo del litio en Chubut lo escuché, no lo veo muy En aislado. la zona de Pirámides, sí, dicen que hay un proyecto de exploración no que conocía podría Pirámides, llegar a avanzar. Sí conocía a la altura de Paso de Indio, que es una extensión desde Río Negro donde hay vestigios, podríamos decir, un indicio, un pedido de cateo de una empresa en donde debería llegar prácticamente hasta Chubut. De hecho llega hasta Chubut, pero es muy incipiente y bueno, habrá que ver si encuentran recursos en principio, ¿no? Pero no lo veo que sea con amplio desconocimiento, lo estoy expresando. No. De hecho fue un llamado de atención también y me puse a buscar la información porque me sorprendió que haya litio en la provincia. No se conocía esa información hasta ahora, ¿no? Nos están preguntando acá, escucha mucha gente esta columna. ¿Amoníaco qué es amoníaco?
¿Qué tipo de vector energético es? ¿Para qué se utiliza y de dónde se produce? El amoníaco es, recordemos, la molécula de agua, la H2O que nos creamos desde chico, se pasa una corriente eléctrica, que es la energía necesaria para romper esa molécula, y se genera 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. El oxígeno en estado puro es el que se usa para estado medicinal, ¿no? Y las 2 moléculas de hidrógeno son las que se almacenan. Si a esa molécula de hidrógeno le agregamos 3 moléculas de hidrógeno, una de nitrógeno, se genera la molécula de amoníaco, que lo que tiene de interesante, que tiene energía almacenada, por eso es un vector energético, esa molécula se pone en estado líquido y se puede transportar de manera sencilla. Bien. ¿Sí? El hidrógeno, para transportarlo, si uno lo quiere transportar, es más complejo. Almacenar. Primero está en estado gaseoso. Tirás un fósforo y... Sí. Es la molécula más pequeña, por lo tanto hay muchos materiales que son permeables, no es como transportar un líquido, y se requiere de mucha energía para comprimirla y bajar la temperatura para llevarla a estado líquido y poder transportarla. El amoníaco se transporta, puedo equivocarme, pero a presión atmosférica, con tecnología mucha más accesible, podríamos decir, como para almacenar en un barco y transportarla, o en... sería amoniacoducto, no sé cómo sería en un caño. Sí. Eso es lo sorprendente del amoníaco, y por eso hoy se habla mucho del amoníaco, porque el desafío es cómo lo transportás, digamos, en condiciones económicas viables. Bien. Mirá cómo lo linkeamos. Si hablamos de energía, estamos hablando en un punto también de trabajo y de producción, porque para producir, para mover máquinas, necesitas energía. Día del Trabajador, ayer, participaste de un acto donde en la sede de Petroleros Jerárquicos, ¿no? Sí, ¿Fue correcto, allí? me invitaron a ser parte de un panel. Encuentro para la unidad, el trabajo y el desarrollo. Fue en el día de ayer y participaron varias figuras. José Yugdar, yo me esfuerzo por decirlo bien, Yugdar y no Yudgar. José Glinsky y también el intendente, Juan Pablo Luque. ¿Cuál podría llegar a ser la conclusión que vos sacás de ese encuentro y bueno, de tu participación ahí? Sí, participé en una mesa que estuvo Jorge Taguada, ¿no?, el secretario general de Camioneros, y José Yudgar, en donde el eje de la conversación fue justamente compartir una mirada hacia futuro desde el campo de la energía, podríamos decir, ¿no? Que por supuesto conversamos de Vaca Muerta, de qué vemos de Vaca Muerta, de cómo está el Golfo San Jorge, de cuál va a ser el rol de cada uno, y que además de conversar eso, tuve la oportunidad de decir, tenemos que mirar la transición energética, porque tenemos que liderar. ¿Vos sos el molestoso de la transición energética en esos lugares? Voy a molestar mucho, porque estoy convencido de que Chubut tiene mucho para dar, tiene un recorrido muy importante, y tenemos mucho para dar, porque tenemos recursos, pero, como te dije hoy, tener los recursos no es suficiente. Tenemos que ser articuladores y hacer lo posible. El mismo Vaca Muerta, que lo comentábamos ayer en la charla, hace prácticamente 12 años, obviamente hubo una clase de dirigentes de Neuquén unidos o acordados o entendiéndolo con el capital privado, por así decirlo, que eran las petroleras que estaban en ese momento, que estaban convencidos de que el fracking iba a ser un éxito. De hecho, no había casos, no existía tantos casos, apenas había alguno en Estados Unidos, empezaba esa curva de aprendizaje, pero no era una realidad. Y sin embargo ellos trabajaron, buscaron tecnología, no había conferencia o congreso que no hablen de la arena de fractura, del agua de fractura, el problema de comprimir esa presión que requiere semejante volumen. Y uno lo miraba de lejos y no lo entendía o lo veía que era demasiado costoso eso. Hasta que lograron viabilizar la forma de producción. Una vez que lograron viabilizar la forma de producción, y hoy no pueden contener la cantidad, no tienen más inversión porque no tienen infraestructura. De hecho, cuando terminen el gasoducto Néstor Kirchner o los 2 oleoductos que están haciendo, van a transportar una cantidad de energía por esos caños que equivale a 3 veces la energía del Golfo San Jorge. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hubo un proyecto que trabajaron mucho en soledad también, y lo lograron concretar. La pregunta es, nosotros tenemos que tener un proyecto propio para el desarrollo de nuestra cuenca, de nuestra estrategia productiva, que me siento reparte, y por eso voy a ser molestoso, porque estoy convencido de que hay
mucho músculo para desarrollar en esa dirección. Uh-huh. Estaríamos hablando de no convencionales en Chubut. No, la transición energética. El no convencional va a Porque eso suceder. está. Yo se lo pregunté al ministro Cerdán en su momento. Yacimiento de 199. Correcto, se está haciendo sí. exploraciones. La roca formadora. Eso parecía que sería un mini vaca muerta, podría llegar a ser. Yo le pregunté, pero eso necesita mucha agua. Y acá estamos con problema de agua. Es un problemita. ¿Lo ves viable eso? También referentes sí. De los sindicatos mencionan este proyecto, Sí. hablan también de offshore, ahí en Restingalí. ¿Cómo lo ves esto, digamos? Lo veo viable y hay una industria cuando se desarrolla en un lugar no es repetible en otro lugar. Uh-huh. Nuestra industria petrolera tiene 100 años de antigüedad y lo que a veces uno no conoce o no entiende de que el gran problema en la industria, esto que decimos los yacimientos son viejos, declinan, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué son cada vez más caros? Porque el gran problema es cómo manejás el volumen de agua que te genera. Vos sacás 1 metro cúbico de agua, 1000 litros de agua, uh-huh. ¿sí? Y 3 litros son de petróleo en ese cubo. Uh-huh. O sea, 3 son de petróleo y el resto es del agua. ¿Qué hace con ese volumen de agua? No todos los pozos, ¿no? En promedio tenemos una relación, podríamos ser 97, 95% de agua. Uh-huh. O sea, el gran desafío de nuestra industria y el gran gasto de energía es en mover esa cantidad de agua. Por lo tanto, nuestra cuenca petrolera, que no quiere decir el agua que consumimos, genera permanentemente un volumen de agua muy grande que lo vuelve a depositar en la cuenca de donde se extrajo. Uh-huh. Ahí tenés un volumen muy grande de agua, que por supuesto es un agua que es salobre, que vino en contacto con los hidrocarburos, así que no es apta para el consumo humano, un agua industrial podríamos decir, ni siquiera para un proceso industrial, pero si la tratás podría ser industrial, que para la industria petrolera serviría rápidamente para hacer una fractura. Sobraría el agua hoy por hoy. Por supuesto, el nivel de desarrollo que tiene Vaca Muerta. La recuperación secundaria y terciaria, utilizar esa agua, digamos, de uso ya la industrial. Secundaria y terciaria actualmente sí utiliza ese agua. Para la fractura hidráulica, que era tu problema, para el no convencional, que demanda mucha agua, usar esa. Debería utilizar esa agua, que de hecho sería, para la misma industria, para que se entienda, sería más beneficioso porque no la tiene que transportar de ningún lado, la tiene ahí. Uh-huh. Acá haces un pozo a la formación y tenés agua, te sobra el agua. Uh-huh. Pregunta netamente político-partidaria, porque estábamos vinculando ahí la cuestión de energía y trabajo. ¿Cómo ves las elecciones provinciales? 30 de julio, se están acomodando los melones. Este encuentro me parece fue uno de los pasos en ese sentido, por lo menos por el lado del peronismo y del frente de todos. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, están definidas las elecciones, está definido el candidato a nivel provincial, Juan Pablo Luque por el peronismo. Con Juan Pablo en particular vengo trabajando fuertemente, tiene una agenda y una mirada hacia la transición energética muy interesante, que nos ha dado un espacio y nos viene escuchando y por momentos parece más convencido que uno de que debe ser ese el camino. Ajá. Por supuesto hay que dotar a esa estrategia de un montón de aciertos para poder conducir una estrategia hacia la transición energética. No solamente, uno tiene que fortalecer la realidad de productiva que hoy tiene la provincia, ¿no? Uh-huh. Pero sí es una gran pretensión que esto sea un nuevo campo productivo, que ya lo tiene porque hoy Chubut es el principal generador de energía renovable, pero faltan un montón de cosas porque hoy estamos muy frenados. Falta desarrollar, falta ponerse al frente de esa agenda, llevarla adelante. Así que por supuesto que tengo una mirada propia, formada, hacia una dirección, uh-huh. ¿Sí? Que en este caso, en mi persona en particular, es hacia Juan Pablo Luque. Uh-huh. ¿Y cómo es el acercamiento de Ávila a Juntos por el Cambio? No, eso cada uno puede definir su posición. Con Jorge soy amigo, me considero amigo yo. Respeto su mirada, no podría emitir otra opinión. Es reciente, no sé si eso está cerrado o no está cerrado, lo desconozco. Se esperarán los anuncios. Por supuesto vi el fin de semana, no estuvo en esa mesa grande que estaban todos los secretarios generales. Uh-huh. Es una rareza, me llama la atención, por supuesto, pero bueno, cada uno es libre de opinar políticamente. La grandeza de este país es eso, ¿no? ¿Y se lo adjudicás a algo en particular, ese acercamiento, alguna cuestión que no le habrá caído bien? No escuché de su boca ninguna situación. Cuando llegue el momento y diga su opinión, la analizaré.
Bien. Ezequiel, te agradecemos por haberte acercado acá a Transición Energética para Miles. Bueno, esperemos que seas habitué de este espacio porque estamos hablando con todos los sectores también. Bueno, desde las ONGs, organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicatos también. Y bueno, ahí seguramente contaremos alguna que otra vez con tu voz. Pregunta de hoy, de TPM especial. Relación con tu mascota. Digamos, fue el Día del Animal el sábado. ¿Cómo llegó tu mascota si es que tenés Ya a no vos? está. Ya no está. Ese era el duelo largo. el riesgo de... Ese era el riesgo de esa consigna. de la consigna. Cuando nació mi tercer niño, vino una mascotita que se crió con él desde chico y por supuesto que bueno, ya estaba grande y sí, no está ahora, así que hay un duelo grande.